Un gusto, presidente. Mucho gusto de tenerlo aquí. Igual para mí es un honor estar aquí. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir esto? Miren la dimensión. Estamos hablando de Editorial Ariel, más de 1000 páginas. El prólogo, el epílogo, estamos en la página 1057. Vamos a mostrarlo. Ahí está. Así dolarizamos al Ecuador, con una peculiaridad, un detalle, más que un detalle para la Argentina, que es que el prólogo de este libro lo firma Domingo Cavallo, a quien yo creo que usted en su momento consultó junto a un grupo de economistas internacionales para pensar este problema de dolarización. Usted no ignora que esto es un tema que en la Argentina es muy interpelante porque Milei llegó a la presidencia prometiendo una dolarización, después no se realizó, siempre está la fantasía de que algo parecido va a haber, pero nunca llega. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle es si usted cree que esa receta es una receta deseable o si es una receta que habitualmente se toma frente a una emergencia que puede ser una hiperinflación, un colapso, una catástrofe. Entonces uno, bueno, se abraza al mástil perdiendo grados de libertad y de poder gestionar la política económica. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Me tomó unos 20 años rumiarlo y 2 años en escribirlo. Es decir, lo publico cuando ya está totalmente consolidada la dolarización en el Ecuador. Recuérdenos en qué periodo gobernó usted Ecuador para tener conciencia de cuánto tiempo pasa el Ecuador con una economía dolarizada. Yo goberné por 17 meses entre agosto del 98 y enero del 2000. ¿Y la medida fue adoptada en qué momento? 10 días antes de que terminara mi gobierno por un golpe de Estado. Muy bien, es decir, en el 2000. Sí. Quiere decir que estamos ante un país que hace 25 años, habiendo pasado muchos gobiernos, sigue manteniendo la misma política monetaria, por decirlo de alguna manera. Así es. Y con el apoyo hasta el día de hoy del 95% de la población ecuatoriana. ¿Por qué? Porque le trajo beneficios al país. Porque vivíamos una etapa de una inflación inmensa. Habíamos tenido brotes de hiperinflación, que es lo peor que le puede pasar a un país. Todas las normas clásicas que nos enseñan en las universidades, que aplica el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se habían aplicado y ninguna funcionaba. Se produjeron 3 problemas serios, Carlos. El primero, que el 81% de las exportaciones del Ecuador estaban en 4 productos: banano, camarón, pesca y petróleo. Los 3 primeros fueron arrasados por el fenómeno del Niño. Dejamos de exportar. O sea, de un gran problema de oferta de dólares. Terrible. Y además el precio del petróleo, que era el principal producto de exportación, cayó a menos de $7 por barril. Entonces, ¿qué pasa si no hay dólares y la gente demanda? La cotización se va arriba, eso afecta a la inflación y entonces la gente se desespera, los salarios no alcanzan para nada. Y yo hice todo lo posible para seguir las normas clásicas. La dolarización no fue una oferta de campaña, no estaba en mi radar. Yo intenté un programa típico de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Pasamos meses negociando y no fue posible conseguir nada. Jamás nos dieron un centavo. Entonces, ¿cuándo se le prende la lamparita, como decimos nosotros, respecto de la dolarización? ¿Cuándo empieza a pensar esa idea? ¿Cómo es que llega a esa idea? 6 meses antes de cuando tomo la decisión. ¿Y cómo llega a la idea? ¿Cómo se le ocurre? Porque se me cierra la puerta práctica del fondo. Seguíamos hablando, pero no llegaba $1. Y dije, tengo que pensar fuera de la caja. Somos un país chiquito. Realmente les importábamos a muy pocas personas en el mundo. Nadie estaba dispuesto a extender la mano para ayudarnos. Teníamos que salir por nosotros mismos. Y ahí se me ocurre analizar la posibilidad de la dolarización. Pero, ¿qué hace usted cuando se mete en algo nuevo? ¿Quién lo ha hecho antes? Nadie, Carlos. Nadie. Primer país en el mundo que lo iba a hacer. Segundo, si nadie lo ha hecho, ¿quién ha hecho algo parecido? Bueno, Argentina, la convertibilidad. Y como conocía desde muchos años atrás a Domingo Cavallo, me contacté con él y él a su vez nos puso en contacto con la Fundación Mediterránea
Y ese fue el equipo que nos empezó a ayudar con todo esto. Además, otro gran argentino, otro gran economista, el doctor Calvo, en Estados Unidos, era partidario. Además, el economista jefe del BID, en ese entonces, Ricardo Hausmann, Sí. también estaba de acuerdo. Venezolano. Venezolano. Y entonces creamos este grupo de gente muy preparada, con todos los funcionarios nuestros, el ministro de Finanzas, gente del Banco Central. Porque una buena política pública, Carlos, necesita 3 patas. Es una mesa de 3 patas. La primera es la pata técnica. La segunda es la pata social, cómo va a reaccionar la gente. Y la tercera es la viabilidad política. Entonces, para la pata técnica yo hice todo esto. Y luego de analizar, estudiar cómo iba a impactar en el sistema bancario, en las exportaciones, en el sector social, nos convencimos de que era la mejor salida para el país. Pero estábamos convencidos nosotros y la mayoría del país en contra. Entonces, como había muchos ecuatorianos fuera del país y mandaban remesas en dólares, un porcentaje alto de la población ya usaba dólares. Entonces, de alguna manera estaban familiarizados. Y tercero, me faltaba la pata política. Yo no tenía atribución constitucional para dolarizar. Le correspondía al Banco Central. Y el Banco Central no quería dolarizar. No al Congreso, no tenía que pasar No. por el Congreso. Pero al Banco Central lo nombraba el Congreso. Entonces, si es que el banco decía no dolarizo, no había manera de avanzar. ¿Cómo hizo? Conseguí un acuerdo político con un partido con el cual hacíamos mayoría en el Congreso para el efecto de cambiar al Banco Central. Y entonces, en el momento en que tuve la oferta de que nos iban a apoyar en eso, yo le anuncié al país, dolarizamos, y además anuncié la cotización, porque no podía decir dolarizamos y dejar eso en el aire. Al día siguiente hubiera sido un caos en el Ecuador. 25.000 sucres por dólar. ¿Cuántos dólares tenía usted en el Banco Central? Puedo equivocarme si le doy la cifra este rato, pero sí le puedo señalar 2 cosas. La primera, ¿por qué teníamos dólares? ¿Cómo es que Ecuador, en semejante crisis, dolariza? Una de las razones, usted dijo recién, las remesas. Sí, eran importantes, pero no tan significativas como para compensar la pérdida de exportaciones. Entonces, ¿cómo dolarizamos con recursos propios sin que nadie nos diera un dólar de afuera? ¿Y cómo hicieron? Por 2 circunstancias. La primera, que estábamos reuniendo la plata para hacer el famoso pago semianual de la deuda externa y no alcanzamos a completar toda la cuota. Y entonces tuvimos que hacer el default de la deuda externa. Primer país en el mundo. O sea, todo era dramático, trágico. Y nos quedamos con esos dineros que no los transferimos. Y segundo, si bien habíamos dejado de exportar, la crisis era tan terrible que también dejamos de importar. Se cerraban empresas, perdíamos fuentes de trabajo. Entonces, la suma de las 2 cosas, de importaciones que no se daban y de la deuda que no se pagó, nos permitió el capital para poder dolarizar. ¿Qué opina usted de los que plantean que es una medida demasiado drástica y que deja al país como muy expuesto, muy sin herramientas, sin recursos frente a lo que podría ser, por ejemplo, un shock externo, que falten dólares? Bueno, Digamos, que es una política que necesariamente conduce a traumas recesivos muy importantes, destrucción de empresas, destrucción de puestos de trabajo, etcétera. primero nosotros analizamos eso. Y hay una parte de verdad. Usted me puede decir, estábamos tan mal que eso no nos preocupaba tanto. O sea, era la única salida. ¿Ya? Pero ahora en términos un poco más teóricos, digo, fuera de esa circunstancia. ¿Qué era lo principal? Que los países devalúan para fomentar exportaciones. Digamos, Colombia y Ecuador venden banano. Si Colombia devalúa y Ecuador no, el banano ecuatoriano termina siendo más caro y pierde mercado. Ese era siempre el temor. Pero, ¿qué gano a cambio? En un país con una hiperinflación con brotes, no estábamos adentro, con tasas de interés que llegaron a estar al 300%, para que la gente no comprara dólares y se quedara en sucres, y ya no funcionaban, porque cuando la gente entra en pánico, ya no piensa, se protege, se cubre, los incentivos nacionales ya no operan. ¿Cuál era el funcionario más importante en una empresa? El tesorero. Tenía que jinetear con el dinero. ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo consigo un buen rendimiento mañana? Con la dolarización, el más importante es el gerente de producción, porque la única competitividad que la pierdo por la moneda, la gano en productividad. Flores.
Estamos exportando muy bien flores. Sí. ¿Cómo calculaban los floricultores la competitividad, la productividad por hectárea? Luego tuvieron que calcularla por metro. Ahora hay quienes la calculan por planta. Es decir, forzados a competir, compitieron y bien. Este rato la primera exportación ecuatoriana no es el petróleo, es el camarón. ¿Cómo se explica usted que alguien como Rafael Correa no haya modificado este sistema, que tenía mucho poder para hacerlo además? Correa hizo y deshizo en el país como Muy antiamericano, muy nacionalista. Y además todos los días iba en contra de la dolarización, maldecía de la dolarización. Que solamente, él tuvo el petróleo a $140, o sea, tenía la bonanza total. En el pico de su popularidad, que fue inmensa, solamente el dólar era más popular que él. Entonces no pudo cambiarlo. Le echaba la culpa de todo lo que no podía hacer, pero no pudo cambiarlo. Y el dólar, digo yo, ha ganado las últimas 3 elecciones presidenciales en el Ecuador, porque los correístas en la campaña, que han peleado, como usted sabe, con opciones de ganar, de pronto dicen que hay que cambiar la dolarización, una dolarización a la ecuatoriana, etcétera, etcétera, y automáticamente caen las encuestas. A eso me refiero, a que la dolarización gana las elecciones. La gente cuando recibe algún beneficio no lo quiere soltar. ¿Lo mismo valdría para un país que no está tan primarizado, que tiene más aparato industrial, que tiene otro tipo de economía? Y lo voy trayendo a la Argentina. Ya. Es interesante. El año siguiente, el Ecuador creció el 5%. Y me decían, el crecimiento más alto de América Latina. Hay que dolarizar. Yo decía, no. El año anterior caímos el 7, ahora subimos el 5, todavía ni siquiera llegamos a lo anterior. Pero de ahí tenemos 20 años con tasas de inflación de un dígito. El año pasado, Carlos, es que es increíble. La inflación ecuatoriana fue más baja que la de los Estados Unidos. Eso nunca hemos tenido en nuestra historia del último siglo. Entonces, cuando las cosas van así, uno puede decir, me voy a dedicar a predicar dolarización. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque, como dijo Stanley Fischer, que era el segundo del Fondo Monetario, sí. Usted conoce a todos ellos, y se lo dijo a Ricardo Hausmann, y estuvo en contra. El fondo estaba totalmente en contra de la dolarización. Dijo, yo tengo que... Bueno, estaba en contra de la convertibilidad también. Y le dijo, yo tengo que reconocer que fue la medicina correcta para el paciente correcto, en el momento correcto. Entonces yo soy partidario de que cada país analice sus circunstancias. ¿Usted no cree en recetas universales? Fue uno de los grandes problemas del fondo, aún en el tiempo que yo estaba y desde antes, la famosa one size fits all, una talla única. El mismo esquema en Rusia, en Uganda y en el Ecuador. Luego cambiaron, son mucho más flexibles, van caso por caso, que es lo que hay que hacer. Usted está hablando del fondo de Köhler y Ian Kruger. Un poco antes. Un poco antes. Sí. Era Michel Candesu. Ah, Michel Candesu, claro. La última época de Menem acá, justamente creo que con Cavallo ya le había tocado Candesu. A Cavallo en la segunda vez con... No, la primera estoy hablando. Tal vez sí. Sí, era Larosière y después... Con Keller ya fue con De la Rúa, me parece. Sí, con De la Rúa. Ya, sí. A usted le tocó otra experiencia que me gustaría que... Tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejarla pasar sin que cuente cómo fue, que es la pacificación de Ecuador con Perú. O sea que en muy poco tiempo a usted le tocó dolarizar la economía ecuatoriana y al mismo tiempo llegar a un tratado de paz por el cual... Tengo entendido que lo postularon, si mal no recuerdo, para el Premio Nobel. ¿Cómo fue que logró eso? A mí me anuncian 4 días antes de que tome posesión que había planes del Perú para, en versión ecuatoriana, invadir al Ecuador 4 días después de mi toma de posesión. Es decir, en una semana yo tomaba el mando, que iría a trabajar en la pobreza, la educación, la salud, me iba a tocar una guerra. Y entonces... me dediqué de cabeza a tratar de establecer una conexión con el presidente Fujimori y hacer lo que llamó la prensa diplomacia presidencial. Tomamos el tema en nuestras manos. O sea, en la vida hay que jugarse. Si uno ¿Qué imagen tiene usted de Fujimori? ¿Cómo era Fujimori en este tipo de escena? Yo tenía la imagen de Fujimori de la prensa
y tengo la imagen del Fujimori que yo conocí. Como interlocutor en el tema de la paz, yo no puedo imaginar un mejor interlocutor que él. ¿Por qué? Porque siempre tomó decisiones, cosa muy rara en los políticos típicos, que no deciden nada cuando es difícil. Porque jamás, estamos de acuerdo, porque jamás cambió algo que había dicho. Porque podíamos hablar de frente, porque no queríamos torcerle el brazo al otro, porque entendimos que teníamos un problema los dos, y el problema era que ambos queríamos un pedazo de territorio como territorio soberano, y si no encontramos una fórmula aceptable para ambos no podíamos salir. Entonces nos dedicamos a eso, y 77 días después de que yo tomé el mando, firmamos la paz en Brasilia. Ahora, usted llega a un acuerdo con Fujimori, y quiero terminar con esto, y realizó hace poco una evocación y una semblanza, que tuve el gusto de leer, sobre el que fue el mayor adversario, si hay que imaginar uno, de Fujimori, que fue Mario Vargas Llosa. ¿Qué recuerdo tiene usted de Vargas Llosa? Es interesante, yo a Mario lo conocí en noviembre del 2023. Es decir... Muy tarde. Muy tarde. Lo había leído desde joven porque yo nací en una provincia fronteriza con Perú. Su novela La Casa Verde, Paz en Piura, que quedaba al lado, con el lío de Ecuador-Perú, La ciudad y los perros, era sobre el Colegio Militar Peruano. O sea, había un gran interés por la novela latinoamericana y por Mario Vargas Llosa en especial en mi provincia y en mi país. Entonces lo conozco y me quería presentar. Pero ¿cómo me presento? Como un lector de Mario, lo leí millones. Y yo quería ser muy leal con lo que había pasado. Entonces le dije, me presento, soy la persona que firmó la paz con el presidente Fujimori, sabiendo que era su rival. Y quiero que me permita tomarnos una foto en conmemoración de la paz de nuestros pueblos. Eso ya no era personal. Individual. Me dijo encantado. ¿Eso dónde fue? Esto fue en una reunión de idea del grupo de expresidentes en Miami. Año 2023. Hacia noviembre. Entonces lo conocí poquito. Yo participo en ese libro que usted menciona, que salió hace poco, lo lanzamos en Madrid hace un mes. Pero de todos los que estábamos ahí, tal vez el que menos contacto tuvo con él personal fui yo. Pero tenía un gran contacto con su literatura porque... Eso es lo que se nota en el texto. Presidente, muchísimas gracias. Interesantísima la conversación. Un honor haber estado. Muchas gracias y gracias por el libro, que ahí vi por encima así que está dedicado también. Claro que sí. Gracias, muy amable. Okay. Vamos ahora a un corte y viene Pancho Olivera a hablarnos de el efecto de que vuelvan las retenciones a los niveles, a los porcentajes en que estaban antes de que el gobierno las redujera especulativamente. Y, como siempre, Daniel Vilota nos lleva a pasear por el temible, digamos, políticamente Gran Buenos Aires. Ya volvemos.